Viajé hasta Tailandia para conocer su propio Año Nuevo. Aunque internacionalmente el 1 de enero es Año Nuevo, en Tailandia oficialmente es a mediados de abril. Y esto es vivir un Songkran, el Año Nuevo tailandés. Así que aquí empieza nuestra aventurita en el aeropuerto de Bangkok, el aeropuerto de Tailandia. El aeropuerto más bonito, la neta. Y claro que esta aventura comienza para irnos hacia Bangkok. Y nos vamos a ir en tren. Nunca en mi vida me he subido a un tren de Bangkok. Ya me subí al de Japón, así que espero que sea igual de fácil. Oye, pero lo que sí me impresiona es lo bien desarrollado que están aquí en Tailandia. ¿Quería enseñarles esta máquina del aeropuerto? Limpia los suelos solos, pero si hay alguien enfrente, lo esquiva. ¿Vieron esa wea? Parece que estamos en el mundo de Wall-E. Cuando hay alguien, mira, ahí se cruzó un señor y ya no dio vuelta. ¿Qué están viendo? Ustedes están dimensionando que es una máquina que limpia y dentro de poco ya van a ser máquinas que nos maten. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos depara nuestra suerte ahorita que vamos a ir ya al tren. Ok, está bien loco. En esas máquinas de ahí compras tu boleto, pero para la estación en específico para la cual la necesitas. Yo compré la mía, entonces según esto la ponemos aquí. ¡Ay, perro! Y para esta estación, que son como 4 estaciones más o menos, me costó 35 bahts, que es aprox como $1.50, $2. Entonces, pues vamos. Ya llegó. Pero hacen fila. Ok. Todavía no creo que alcancemos en esta. ¿O sí? Empezaba nuestra aventura en el metro que conecta al aeropuerto con la ciudad de Bangkok. Y yo andaba, bueno, fascinadísimo con este metro. ¡Perro! Ok, lo vamos más o menos logrando. Lo que sí es que sí está bien intenso el calor. Se va a poner tenso esto. Ya se los dije yo, cuando empiecen a ver cómo va avanzando esta aventura, van a ver que yo voy a estar mucho más obeso. No es porque esté comiendo mucho, que sí, sino es porque cuando hay mucha humedad, como que mi cuerpo retiene esa humedad y me inflo. Ya si me ven gordo de panza, es que sí estoy gordo. Pero mientras me vean de la cara es porque me inflo. De aquí sí vamos a tener que tomar un taxi. Me la podría echar caminando, honestamente, pero el problema aquí es el tiempo. Ya es pasado de mediodía, tengo que hacer un montón de cosas. Y por lo que veo aquí en Asia en general, cierran bastante temprano las cosas de interés general, de cultura. Entonces nos tenemos que dar mucha prisa ahorita. Nos subíamos por primera vez a un tuk-tuk, sí, el medio de transporte predilecto en Tailandia. Y junto con el tuk-tuk, Bangkok nos daba la bienvenida. El año nuevo tailandés comenzaba en la noche, entonces teníamos tiempo para turistear en Bangkok. Y wow, estaba yo impresionado con Bangkok, qué ciudad más caótica e interesante es. Claro, no sin antes comer nuestra primera comida tailandesa, de la cual ya haré un video aparte más adelante. Y ahora sí, iríamos al palacio y templo más importante de Bangkok y del país. Esto que podemos ver atrás de mí es el Gran Palacio. Este es el centro, el corazón religioso y político de todo Tailandia. Este es el lugar más importante de todo el país. Aquí es donde se centró y por casi 2 siglos estuvo la monarquía principal, los reyes de Tailandia. Estos mega señores que están atrás de mí forman parte de la mitología tailandesa y básicamente son los defensores de esta mitología. Era
mi primer palacio asiático, pero sin duda, después de toda mi travesía por Asia, puedo decir que este fue el palacio real que más me sorprendió. Bueno, pues ahora toca quitarse los tenisitos y dejarlos acá. Aquí los dejamos, no se olviden de ellos. Pensé que era absurdo quitarme los zapatos, pero vaya que no. Y esto que tenemos atrás de mí es posiblemente el templo budista más importante de todo Tailandia. Esto que tenemos justamente atrás de mí, este mega salón, este mega palacio, es donde se alberga el Buda de Esmeralda. Esta fue de las primeras construcciones en este lugar, en esta ciudad de reyes. Aunque no se puede tomar ni grabar al Buda de Esmeralda, es impresionante estar en ese salón meditando enfrente de él. De toda mi travesía por Asia, este palacio de Bangkok sin duda fue el más sorprendente por los detalles de cada pared, muro y techo del recinto. Y es por eso que lo decidí incluir en este video. Sin embargo, también visitamos otros lugares que verán en otro video, como por ejemplo Wat Po, hogar del Buda reclinado más grande del mundo, con más de 40 metros de largo. Es una absoluta locura ver este Buda. También visitamos Wat Arun, otro lugar visualmente paradójico por su arquitectura tan única. Pero si hablamos de cosas sorpresivas, el Buda de oro es una cosa de locos. Sin duda este Buda también es un imperdible en tu visita a Bangkok por todo lo que representa. Y para finalizar nuestro recorrido turístico antes del año nuevo, visitamos el punto natural más alto de Bangkok, el Golden Mount, la montaña de oro. Y wow, la afluencia de gente que hay acá, la verdad es impresionante. Y también lo cansadito que llega a ser subir hasta acá. Pero sin duda las vistas del Golden Mount son espectaculares. Así que cansados por este recorrido y después de comernos una sopita en el barrio chino de Bangkok, era momento de tomar un tuk-tuk de nuevo y alistarnos para la primera noche del año nuevo tailandés, el Songkran. Aunque internacionalmente el 1 de enero es año nuevo, en Tailandia oficialmente es a mediados de abril. Y es una fiesta que dura unos 3 días. Fuera de los rituales tailandeses, lo más popular y famoso es la fiesta de agua, en donde literalmente jóvenes y adultos, turistas y locales se unen para una guerra, pero de agua. Y es irreal, es muy irreal ir por las calles y observar cómo todos ya van preparados para la guerra de agua. Son escenas inimaginables que en ningún otro lugar del mundo verás. Yo realmente me sentía como en un, no sé, sueño. Estaba muy raro, pero me encantó. Es el único momento en el año en donde cualquier persona tiene el derecho de mojarte y no puedes negarte o quejarte. De hecho ahorita yo voy a guardar mi celular, nada más para que ya no me lo mojen. Así que ahorita van a escuchar el audio. Bueno, ahorita no van a escuchar audio porque todo va a estar empapado. De hecho es allá atrás y todos traen sus pistolas de agua. Yo la dejé en el cuarto, yo no la traigo, pero ahorita va a empezar a valer queso todo. Y sí, el año nuevo tailandés. En cualquier parte de Bangkok te pueden mojar. Sin embargo, donde la verdadera fiesta comienza es en las calles principales de esta ciudad, pues las cierran por completo para esta festividad y aunque no lo creas, se llenan. Yo creo que todo Bangkok estaba ahí. Y realmente sí parece algo como si estuviéramos en guerra o como si estuviéramos en una batalla, pero todo es acuático y es algo muy raro. Una vez dentro de este mega festival hay música, hay mucha gente comiendo, hay mucha gente desfilando. Yo salí en la noche con mis amigos de todas partes del mundo para atacar en esta batalla. Ahora sí venía yo preparado, compramos rifles de agua que te venden por todas partes a $3 y así era como empezaba nuestra guerra de agua.
Conforme nos íbamos acercando al centro de Bangkok, las amenazas se hacían más presentes. Nosotros tratábamos de negociar paz y por ser extranjeros más nos mojaban. Incluso vean cómo un compa no venía preparado para mojarse, entonces decidió comprarse un impermeable, pero ¿ustedes creen que a la gente le importó esto? Todo lo contrario. En general, dentro del Songkran todas las personas son súper amables. Es como si por un momento todos los conflictos o indiferencias se esfumaran y solo quedara divertirse como niños, tanto jóvenes como adultos. Es una belleza simplemente indescriptible lo que se siente estar aquí. Y ojo, hay mucho vendedor ambulante en el Songkran. Hay puestos en donde literalmente puedes recargar tus armas. Por medio centavo de dólar te las rellenan con agua de hieleras, entonces es agua helada. También hay puestos de cervezas con precios absurdamente baratos, como todo Tailandia. E incluso bares callejeros en donde además de venderte una cerveza típica, también te venden helio. Ajá, helio. ¿Qué? Pero sin duda lo que más me sacaba de onda era que había muchos puestos ambulantes en la calle de comida, de los cuales estoy bastante seguro de que les cae mucha agua. Entonces, pues si quieres comer en esos puestos durante el Songkran, pues será bajo tu propio riesgo. La primera noche nos adentrábamos a la famosa calle Khao Son Road, la calle con mayor cantidad de bares y fiesta de todo Bangkok, por lo cual es aún más irreal. Estás en una batalla campal mientras otras personas desde los bares o restaurantes te disparan. La convergencia de tantas personas disfrutando, otras bailando, otras comiendo, otras bebiendo y todo esto acompañado con música de fondo hace que sea una experiencia bizarramente hermosa. Y sí, tras más o menos 3 horas de guerra, ya había sido demasiado para nuestra primera noche de Songkran. Y en efecto, las calles, los 7-Eleven, todo queda con estragos del Songkran. De verdad tiene una afición, uno, con mojar a quien sea. O sea, da igual si traes el protector. Yo ahorita traigo el protector, por eso tal vez el audio no se escucha tan bien. Pero si no traes protector, les da igual. Yo por eso me he tenido que cuidar bastante, porque como vine a grabar, pues tengo que cuidarme mucho de que no me arruine mi cámara. Efectos del Songkran, gente. Efectos del Songkran. Efectos del Songkran. Ahora, lo curioso aquí es que como que la policía trata de acabar con la fiesta. O sea, ellos dicen, no, ¿saben qué, carnales? Ya, adiós la fiesta. Entonces, ellos ponen unas vallas a lo largo de la calle para que no entren los coches. Pero a partir de las 12 las quitan. O sea, literalmente a partir de las 12 dicen, ahí se ven, vamos a abrir las calles y si los atropellan es su culpa por seguir en la fiesta. Literalmente eso es lo que hacen. Y a esta hora que ya es la 1, ya empieza a oler a pipí la calle. A cosas como son. Sin embargo, como Tailandia es tan perfecta, al día siguiente ya no huele a pipí, ya no huele a nada. Es... ay, cómo te amo, Tailandia, cómo te amo. Ya que la primera noche solamente éramos 3 personas en contra de muchos grupos, decidimos armarnos de nuestro nuevo crew. Un crew impresionante de 9 personas de todo el mundo. Y creo que fue el mejor crew que pude haber tenido, porque nos adentramos en las calles de Bangkok, pero ahora había el doble de gente. Esto comenzaba a ser una batalla campal sin precedentes en el Songkran. Éramos tantas personas que ni siquiera pudimos meternos a Khao Son Road, así que mejor nos fuimos a las calles aledañas. Fíjense que dentro del Songkran hay una práctica muy particular, muy interesante, y esta es la de ponerle talco de bebé combinada con agua a la cara de las demás personas. ¿Por qué?
Nunca entendí. Pero a nosotros los extranjeros nos iba como en feria. Si no, miren, pregúntele a nuestra amiga. Ya tengo pintada la cara en el Songkran de aquí. Es impresionante. No, locura total. ¡A la madre! Toda la gente está haciendo aquí batalla. Voy a pasar en medio de una batalla. No, está impresionante. Es una celebración loca. Qué impresionante celebración. Llegamos a una calle repleta de tailandeses. Era como una calle en la que ellos hacían su propia fiesta, entonces estaban alejados de los turistas. Pero al ver ellos a un grupo de extranjeros, nos empezaban a rodear y a mojar. Éramos como la sensación ahí. Así que nos plantamos y decidimos comprar unas cervezas. ¿Para qué? Para seguirles la fiesta, demostrándoles que los extranjeros que tienen a un latino en el grupo, sabemos, vaya que en fiesta. ¡Salud! Al final, este ha sido el mejor año nuevo de mi vida entera. Sin duda, este es el año nuevo más atípico que he tenido, pero a la vez en el que más lecciones de vida me ha dejado. Y también, como tal, no hay un momento en el que haya una cuenta regresiva y todos griten ¡Feliz Año Nuevo! No, pero creo que justamente eso hace que la belleza de este evento sea prácticamente eterna. No hay prisa, no hay minutos, solamente es disfrutar la vida, disfrutar, agradecer y dar la bienvenida a un nuevo año más. Así que bueno, al final así uno acaba en el Songkran, en el año nuevo tailandés, y está bien perro. Yo me la pasé muy bien, ellos se la pasaron muy bien, todos se la pasan muy bien. Llega un momento en el que ya no te importa estar mojado por gente que te está disparando, entonces creo que cumple su objetivo bastante bien. Y aparte es una celebración de más de 3 días. La neta, el Songkran es algo que se debe de vivir al menos una vez en tu vida. Si tienes la oportunidad de ir algún momento a esta parte del mundo, asegúrate que puede ser que sea un buen motivo hacerlo en... ¡Puede ser, coño! Puede ser un buen momento que lo hagas en estas fechas. Lo volvería a vivir una y otra vez. Rifado el Songkran. Terminas así, pero está cool. En fin, muchas gracias por haber visto este videito. Se les agradezco un montón. Feliz año nuevo tailandés. Pásenla muy bien. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego, gente.